Buenas noches, ingenieros Don Fremio. Esta es mi presentación del deber número 3. En la presentación del deber número 3 teníamos lo que era un balance de comprobación de la compañía El Cofán, donde decíamos que en caja teníamos 6.197, teníamos valor en bancos, cuentas por cobrar clientes, documentos por cobrar clientes, inventarios y activos mantenidos para la venta. O sea, teníamos un total de activos corrientes de 354.134,40. También teníamos en los no corrientes, teníamos maquinaria y equipos, depreciaciones acumuladas, equipos en tránsito, depreciaciones, mobiliaria de oficina, depreciaciones acumuladas, equipos de cómputo, depreciaciones no acumuladas, equipos de comunicación, depreciaciones acumuladas, depósitos de garantía y primas de seguros. Decíamos que teníamos un total de 1.086.846.000. En total de activos teníamos un valor de 4.628.230. Teníamos en pasivo corriente, en cuentas por pagar proveedores y anticipo, un valor de 256.091. Y en patrimonio, que sería el capital social, aportes para futuras capitalizaciones y el resultado del ejercicio, que nos da un total de 4.372.139. Con eso cerraríamos lo que sería el total pasivo más patrimonio, que me debería dar lo mismo que el total de activos, que es 4.628.230. Decíamos que teníamos en ventas, en las ventas, por lo general, nuestro costo de ventas y la utilidad bruta. En gastos operativos, gastos de venta y gastos administrativos. En gastos operativos teníamos 2.391.478. Y en mis ventas teníamos 6.565.936, con una utilidad operativa de 2.285.583, con unos gastos financieros de 85.500. Esto es lo que repartíamos para la utilidad antes del impuesto, el 15% de trabajadores y el 25% que sería el cálculo y el pago, sobre todo para el impuesto a la renta. Y nos quedaríamos con una utilidad neta de $127.553. Con esta información nosotros vamos a lo que es directamente las razones financieras, donde acá en las razones financieras era lo que nosotros pasábamos, lo que eran valores, ¿no? En corriente, lo que sería el activo corriente más el pasivo corriente, que teníamos acá informes financieros, que sería el activo corriente más dividido para el pasivo corriente. Eso me da que el resultado, el entorno, tengo 13.83 veces. En la prueba ácida hacíamos lo que es el activo corriente menos inventario y otras cuentas, dividido para el pasivo corriente. Esto en sí es directamente para verificar qué tan rentable están las ventas con nuestro inventario, con nuestro costo de inventario que tendríamos contra otras cuentas. Entonces dice que es un retorno de 7.53 veces. Nuestro capital de trabajo dice que es el activo corriente menos el pasivo corriente, que son los 3.285.293. La razón pago inmediato. La razón pago inmediato. Esto también hablábamos que era directamente para lo que sería paraísos fiscales. Esto decíamos que era el activo corriente menos inventario, cuentas y documentos por cobrar, otras cuentas por cobrar, dividido para el pasivo a corto plazo, que me da un retorno de 0.45 veces. Hablábamos también de lo que es, esto es de liquidez, hablábamos también lo que sería del apalancamiento sobre la solvencia. Entonces decíamos que la razón de deuda, hacemos lo que es el pasivo total dividido para el activo total.
que igual sacamos esto de los informes y me da un valor de 256.091 total pasivos y total activos 4.628.230. 4.628.000, que es lo de acá. Y decimos que tenemos un retorno de 0.06 veces. Hablábamos también del apalancamiento, que es el pasivo total dividido por el capital contable, y aquí también teníamos un apalancamiento, un retorno de 1.38 veces. Cuando queríamos sacar una deuda a largo plazo, sería pasivo a largo plazo, pasivos a largo plazo sobre pasivo total, pero estos valores no teníamos en nuestra información de acá, solo tenemos pasivos a corto plazo. Y en actividades de gestión, decíamos que las actividades de gestión era la rotación de los activos totales, que serían las ventas dividido por el activo total, que el retorno sería 1.42 veces. Y también hablábamos de la rotación de activos fijos, que sería la fórmula las ventas netas dividido por el activo fijos, que sería un retorno de 6.26 veces. Hablábamos también de lo que decía Inge, es de la eficiencia, del retorno de inventarios, la rotación de inventarios en día. Esta le sacábamos los días del año, los 365 días, dividido por la rotación de inventarios, que aquí sería 23.49 días. La rotación de cuentas por cobrar, las ventas, dividido para las cuentas por cobrar, que sería 3.62 veces. En la rotación de cuentas por pagar sería el costo de ventas dividido para los proveedores, el valor de proveedores, que sería 18.13 veces el retorno. Y la rotación de cuentas por pagar en día, que sería igual los 365 días del año dividido para la rotación de las cuentas por pagar, que nos daría un valor de 20.13 días. Hablábamos también del ciclo financiero y decíamos que el ciclo financiero es la rotación del inventario más la rotación de cuentas y documentos por cobrar, menos rotación de cuentas por pagar. Esto teníamos en total un valor promedio de 114.17 días. En la rotación, igual, rotación del ciclo de caja, que sería los 365 días del año contra el ciclo financiero, que nos salía un porcentaje del 3.20%. Un nivel mínimo de caja, que sería los gastos operacionales sobre la rotación del ciclo de caja, y nos salía un valor de 748.020,35. Y con estos informes acabamos directamente lo que es la rentabilidad, donde decíamos que la rentabilidad es un margen de utilidad, que sería igual una fórmula, la utilidad neta dividido para las ventas, y esto por 100 me da un valor de 1.94 mi margen de utilidad. Mi rendimiento sobre capital, el ROE, me da un margen de 2.92 de rentabilidad. Rendimiento sobre activos, el ROA, que sería la utilidad operativa después del impuesto total de activos, dividido por el total de activos, me da una rentabilidad de 3.93. Igual el rendimiento sobre inversión. Decíamos que la utilidad neta dividido por el patrimonio menos utilidad neta me da una rentabilidad del 3.1%. El rendimiento sobre acciones de circulación es lo mismo, la utilidad meta menos acciones en circulación, que me da un 12.76 de rendimiento. Y el capital de mercado, que es el número de acciones en circulación. Precio de acción, tengo 3 millones. Con estos resultados es lo que nos íbamos ya a la comparación del Dupont, donde poníamos el modelo Dupont, donde decíamos que los estados de resultados, ¿qué es lo que va en los estados de resultados? Va lo que son las ventas, los costos de venta,
los gastos de operaciones, los gastos financieros. Esto más la utilidad neta, las ventas, esto me da una rentabilidad, una utilidad neta del 1.94. A esto lo que le vamos también a hacer, le vamos a dividir igual al balance general o estado de situación financiera, donde son los activos corrientes, activos fijos netos, pasivos corrientes, pasivos a largo plazo, ventas, activos totales. Pasivos totales, patrimonio. Entre las ventas de activos totales nos da una rotación de activo total de 1.43. Entre la utilidad neta y la rotación de activos totales me da una rotación de activos totales de 2.78%. A diferencia de total de pasivos y el patrimonio me da una MAF de 1.6 y un retorno sobre el capital de 2.94. Eso es lo que ingevimos en la clase igual. Hablábamos también que nos indicaba también un ejercicio donde decía el modelo NOF, que dice que es la necesidad operativa de fondos, los fondos que se necesitan para poder operar en la empresa. ¿Cuánto dinero necesita para lograr administrar el día al día de un negocio? Que aquí va lo que decía usted, activos circulantes menos pasivos espontáneos. Necesidades de recursos para el manejo de la operativa de la empresa sin tener en cuenta decisiones de financiamiento. Y también el requerimiento del NOF en base al crecimiento de ventas. Entonces aquí sacábamos un ejercicio así pequeñito que es el crecimiento de ventas, el crecimiento en NOF, activos circulantes, pasivos sin costos al día. También hablábamos lo último que usted dijo, Ingera, del activo corriente, que era un cuadrito que nos presentó que decía que el activo corriente va con el activo corriente, fondos de maniobra, necesidades operativas del fondo NOF, patrimonio neto, deudas de largo plazo y el pasivo corriente. Esto daba directamente para los permanentes capitales. Es ingeniero, muchas gracias y esa es mi presentación de la tutoría número 4. Muchas gracias.